El llanto atravesaba las paredes de mármol como dagas invisibles, perforando el aire matutino de Playacar con una desesperación que helaba la sangre. Jimena Herrera se detuvo frente a los imponentes portones de hierro forjado, apretando con fuerza la correa de su bolsa de tela desgastada, mientras observaba la mansión que se alzaba ante ella como un palacio de pesadillas. La construcción de 3 pisos combinaba el estilo colonial mexicano con toques caribeños, sus muros de piedra caliza blanca contrastando con las bugambilias moradas que trepaban por las columnas. Pero algo en esa belleza arquitectónica se sentía quebrado, como si la tristeza hubiera echado raíces en cada rincón del lugar. El sonido que emanaba del interior no era el llanto normal de bebés hambrientos o con cólicos. Era algo más profundo, más desgarrador, un lamento que parecía brotar del alma misma, repetitivo e incansable, que había convertido aquella mansión en el lugar más temido de toda la Riviera Maya. Jimena había oído los rumores en el mercado central de Playa del Carmen. Las vendedoras de flores susurraban sobre la casa maldita, donde ninguna niñera duraba más de una semana. Los taxistas se santiguaban al pasar frente a los portones. Incluso los mariachis que tocaban en la Quinta Avenida habían dejado de aceptar contrataciones para fiestas en Playacar, temiendo que el mal de ojo de la mansión Castillo se extendiera a sus familias. Pero Jimena no tenía el lujo del miedo. Los 700 pesos que llevaba en su cartera eran todo lo que le quedaba después de pagar el alquiler de su pequeño cuarto en la colonia Ejidal. Su hermano menor, Joaquín, necesitaba medicinas para el asma, y los trabajos de limpieza en los hoteles de la zona turística apenas alcanzaban para sobrevivir. Cuando había visto el anuncio en el periódico local, había sentido un extraño tirón en el pecho. No buscaban niñera, sino empleada doméstica con experiencia en cuidado infantil. El sueldo ofrecido era el triple de lo que ganaba fregando habitaciones de huéspedes borrachos y malcriados. Respiró profundo, inhalando el aroma salado del mar Caribe que se mezclaba con el perfume de los jazmines del jardín. Sus sandalias de plástico crujieron sobre la grava del camino de entrada mientras se dirigía hacia la puerta principal, una impresionante estructura de madera tallada adornada con motivos prehispánicos que contrastaba dramáticamente con el sonido infernal que brotaba del interior. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de par en par. Una mujer de unos 50 años, de piel morena curtida por el sol caribeño y cabello gris recogido en un moño severo, la observó con ojos cansados pero astutos. «¿Vienes por el trabajo?», preguntó Esperanza Tun en maya, su lengua materna, antes de corregirse al español. Su voz era áspera como si hubiera gritado demasiado durante muchos días. «Sí, señora. Soy Jimena Herrera». Esperanza la estudió de arriba a abajo, notando la ropa humilde pero limpia, las manos callosas de tanto trabajar y especialmente la determinación que brillaba en sus ojos oscuros. «¿Has cuidado bebés antes?» «Crié a mi hermano menor desde que tenía 2 años. Nuestros papás...» Jimena tragó saliva. «Ya no están con nosotros. Sé lo que es calmar a un niño que llora por las noches». El sonido del llanto se intensificó, como si los bebés hubieran percibido la presencia de una nueva persona en la casa. Esperanza se estremeció y se santiguó rápidamente. «Entra, mija, pero te advierto, esta no es una casa normal. Los niños llevan 8 meses llorando así, día y noche, sin parar. 12 muchachas han pasado por aquí, todas especializadas, con títulos y referencias. Ninguna duró más de una semana». Jimena siguió a la mujer mayor por un vestíbulo impresionante decorado con azulejos de Talavera y muebles de madera maciza. Las paredes estaban adornadas con pinturas de vírgenes católicas y algunos artefactos mayas que parecían reliquia de familia. Pero todo el esplendor de la decoración se veía opacado por una pátina de tristeza que parecía haberse asentado sobre cada superficie como polvo invisible. «¿Dónde está el señor de la casa?», preguntó Jimena mientras subían por una escalera de mármol blanco cuya barandilla de hierro forjado estaba decorada con formas de hojas de ceiba. «Don Emiliano está en su oficina del centro. Casi nunca viene por aquí durante el día. Dice que el ruido no lo deja pensar, que así no puede manejar su empresa». La voz de Esperanza se cargó de un reproche apenas disimulado.
Llega tarde, se va temprano y los pobres angelitos... No terminó la frase, pero no hacía falta. El llanto que se hacía más fuerte con cada paso hacia el segundo piso lo decía todo. Llegaron frente a una puerta de madera pintada de azul cielo, decorada con pequeños querubines tallados. El sonido que emergía del interior era ensordecedor ahora, un dueto de desesperación que hacía vibrar los vidrios de las ventanas cercanas. «Aquí están», murmuró Esperanza, persignándose nuevamente antes de abrir la puerta. La habitación era un paraíso infantil convertido en infierno. Las paredes estaban pintadas con escenas de la selva maya, tucanes coloridos, jaguares majestuosos y cenotes cristalinos. Dos cunas de madera tallada a mano ocupaban el centro del espacio, rodeadas por todos los juguetes y accesorios que el dinero podía comprar. Móviles de maderas preciosas giraban lentamente sobre las cunas. Peluches de animales exóticos se amontonaban en las esquinas, y una mecedora tapizada en cuero suave aguardaba junto a la ventana que daba al jardín. Pero nada de esa opulencia importaba ante el espectáculo desgarrador de los dos bebés que se retorcían en sus cunas, con los rostros enrojecidos por el esfuerzo de llorar, los puñitos cerrados con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. Jimena se acercó lentamente a la primera cuna. El bebé de la derecha tenía el cabello más oscuro y los ojos de un marrón profundo que la miraron con una intensidad perturbadora para su corta edad. «Ese es Mateo», explicó Esperanza, alzando la voz para hacerse oír por encima del llanto. «Y el de la cuna izquierda es Sebastián. Son gemelos, nacieron hace 8 meses. ¿Desde cuándo lloran así?» «Desde que nacieron». «Bueno, no exactamente. Los primeros días estaban callados, demasiado callados. Los doctores dijeron que estaban en shock, pero después...» Esperanza movió la cabeza con tristeza. «Empezaron a llorar y nunca pararon. Los hemos llevado a todos los pediatras de la región, incluso trajimos especialistas de la Ciudad de México y Miami. Todos dicen que están físicamente sanos». Jimena extendió una mano temblorosa hacia Mateo. En el momento en que sus dedos rozaron la pequeña frente sudorosa del bebé, algo extraordinario sucedió. El llanto se suavizó ligeramente, como si hubiera encontrado una frecuencia diferente. «¿Qué pasó con su mamá?», preguntó en voz baja, aunque por la expresión de Esperanza ya conocía la respuesta. «Doña Paloma partió durante el parto. Complicaciones». La mujer mayor se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla arrugada. Era una mujer hermosa, llena de vida. Amaba a estos bebés antes de que nacieran, les cantaba todas las noches, les hablaba durante horas, y cuando se fueron, el llanto se intensificó nuevamente, como si los bebés hubieran entendido la conversación. Don Emiliano no ha sido el mismo desde entonces. Al principio pensamos que era luto normal, pero han pasado 8 meses y él sigue sin poder tocarlos. Dice que no sabe cómo cuidar bebés, que para eso están las niñeras. Pero ninguna niñera aguanta. Jimena observó detenidamente a los gemelos. Había algo en su llanto que le resultaba familiar, un eco de su propia infancia cuando lloraba por las noches, después de que sus padres faltaran en un accidente de autobús en la carretera a Tulum. Su hermano Joaquín, entonces de 2 años, solía llorar igual, no por hambre o incomodidad, sino por un vacío existencial que ningún adulto parecía poder llenar. ¿Puedo cargar a uno de ellos? Esperanza la miró con sorpresa. Las otras muchachas apenas se atrevían a acercarse. Decían que era antinatural. Sin esperar respuesta, Jimena levantó suavemente a Sebastián de su cuna. El bebé era más pequeño de lo que esperaba, sus huesos frágiles como los de un pajarito. Pero en el momento en que lo acurrucó contra su pecho, sintió algo que la dejó sin aliento. No era solo tristeza lo que emanaba del pequeño cuerpo, era soledad. Una soledad tan profunda y primitiva que parecía haber sido grabada en su ADN. Estos bebés no lloraban por necesidades físicas, lloraban porque no sabían que tenían derecho a existir en un mundo que los había recibido con tragedia en lugar de alegría. «Shh, pequeñito», murmuró en español meciendo suavemente a Sebastián. «Yo también he estado solo. Yo también he sentido que el mundo era demasiado grande y demasiado triste. Por primera vez en meses,
Según le confirmaría después Esperanza, Sebastián dejó de llorar completamente. Sus ojitos se fijaron en el rostro de Jimena con una intensidad que le heló la sangre. Era como si el bebé pudiera ver directamente en su alma y hubiera reconocido algo familiar allí. Mateo, desde su cuna, también había bajado el volumen de su llanto, observando la escena con curiosidad infantil. «Virgen Santísima», susurró Esperanza, santiguándose por tercera vez. En 8 meses, ninguna persona había logrado calmarlos ni por un segundo. Jimena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. No sabía qué tenía ella que las niñeras especializadas no tuvieran, pero algo en su conexión con estos bebés se sentía inevitable, como si hubiera sido llamada a este lugar por fuerzas más grandes que su necesidad desesperada de trabajo. «¿Cuándo puedo empezar? ¿Estás segura, mija? Te estoy diciendo la verdad. Esta casa está marcada. Algo no está bien aquí. Don Emiliano es un buen hombre, pero lleva tanto dolor dentro que lo está envenenando todo. Y estos pobres angelitos están pagando el precio». Jimena miró hacia la ventana que daba al jardín perfectamente cuidado, donde las palmeras de coco se mecían suavemente bajo la brisa marina. A lo lejos podía ver el azul turquesa del mar Caribe, tan hermoso que parecía imposible que tanta tristeza pudiera existir en un lugar así de paradisíaco. «He conocido el dolor, señora Esperanza, y he visto lo que puede hacer a una familia cuando no se procesa bien. Mi hermano y yo casi nos perdemos el uno al otro después de que nuestros papás faltaran. Si puedo ayudar a esta familia a encontrar un camino». No terminó la frase porque Sebastián había comenzado a hacer pequeños ruiditos, no de llanto, sino de algo parecido al arrullo. Era el primer sonido que no fuera grito desesperado que hacía en meses. «Está bien», dijo Esperanza después de un largo momento, «pero te advierto, don Emiliano no será fácil. Él construyó toda una empresa de importaciones para hoteles, hizo una fortuna, pero cuando se trata de estos niños, se convierte en hielo, y ellos lo sienten». «¿A qué hora llega del trabajo?» «Alrededor de las 8 de la noche, cuando ya están dormidos. Dice que es para no molestarlos, pero yo creo que es para no enfrentar el llanto. Come en silencio, revisa algunos papeles en su estudio y se va a dormir. Los fines de semana encuentra excusas para ir a la oficina o viajar por trabajo». Jimena asintió lentamente. Conocía ese patrón de comportamiento. Su hermano Joaquín había hecho algo similar después del accidente. Evitar cualquier cosa que le recordara a sus padres, incluyéndola a ella durante meses. «¿Dónde voy a dormir?» «Hay una habitación para empleadas en la planta baja, al lado de la cocina. Tiene su propio baño y entrada independiente al jardín. El sueldo son 4,000 pesos a la semana, más comida y alojamiento». Era más dinero del que Jimena había ganado en toda su vida. Con eso podría pagar las medicinas de Joaquín, darle comida decente, incluso ahorrar para que terminara la preparatoria. «Acepto». Esperanza la estudió una vez más, como si estuviera evaluando si tenía las fuerzas necesarias para la batalla que se avecinaba. «Muy bien, pero hay algo más que debes saber antes de decidirte definitivamente». La mujer mayor bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «El cuarto donde doña Paloma dormía con don Emiliano está sellado desde que ella partió. Nadie puede entrar. Él botó la llave al cenote sagrado que hay en el jardín trasero, o eso dice. Pero yo creo que hay cosas de la señora allí que podrían ayudar con los bebés». «¿Qué tipo de cosas?» «Cartas. La vi escribiéndolas durante el embarazo, especialmente en los últimos meses cuando los doctores le dijeron que el parto podría ser complicado. Decía que quería dejarles algo a sus bebés en caso de que...». Esperanza no pudo terminar la frase. Sebastián se había quedado completamente callado en los brazos de Jimena, sus ojitos comenzando a cerrarse por primera vez en meses sin agotamiento por el llanto. Era como si hubiera encontrado finalmente un lugar seguro donde descansar. «Tú tienes una copia de la llave». Esperanza sonrió por primera vez desde que había llegado. «Yo trabajé para doña Paloma desde antes de que se casara. Era como una hija para mí. Me hizo prometer que cuidaría a sus bebés sin importar qué pasara. Entonces hagámoslo, pero primero necesito ganarme la confianza de don Emiliano. Eso va a ser lo más difícil de todo, mija.
Ese hombre se ha construido una muralla alrededor del corazón, y mientras siga así, estos bebés van a seguir sintiendo que no son bienvenidos en el mundo. Jimena miró a Mateo, que había dejado de llorar, y la observaba con esos ojos demasiado sabios para su edad. Luego miró a Sebastián, que dormía por primera vez en meses en sus brazos. Sintió que una responsabilidad inmensa se asentaba sobre sus hombros, pero también una extraña sensación de propósito que no había sentido desde que sus padres faltaron. Entonces, empezaremos por hacer que se sientan amados, aunque sea por nosotras, y poco a poco encontraremos la manera de llegar a su papá. El sol de la tarde comenzaba a filtrarse por las ventanas, tiñendo la habitación infantil de dorado. Por primera vez en 8 meses, la mansión Castillo conoció el silencio, roto solo por el sonido suave de la respiración de 2 bebés que finalmente habían encontrado un momento de paz. Pero Jimena sabía que esa paz era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por empezar cuando llegara el hombre que había preferido construir muros en lugar de puentes, que había elegido huir de su dolor en lugar de enfrentarlo. Y ella tendría que encontrar la manera de romper esas barreras sin destruir a la persona que había detrás de ellas. La primera noche en la mansión Castillo fue la más silenciosa que había conocido la casa en 8 meses. Jimena había logrado mantener a los gemelos calmados durante toda la tarde, alternando entre cargar a uno mientras el otro descansaba, cantándoles canciones de cuna que su madre solía cantarle cuando era pequeña, y simplemente hablándoles en voz baja sobre cualquier cosa que se le ocurriera. Esperanza había preparado una cena ligera en la cocina, un espacio impresionante con azulejos de talavera azul y blanco que contrastaba con los modernos electrodomésticos de acero inoxidable. Las ventanas daban al jardín trasero, donde las luces automáticas habían comenzado a iluminar un sendero de piedra que serpenteaba entre palmeras y plantas tropicales hasta perderse en la oscuridad. «Hace meses que no cenamos sin el sonido del llanto de fondo», comentó Esperanza, mientras servía el pozole que había preparado. «Es casi perturbador lo callado que está todo». Jimena probó la sopa, saboreando los granos de maíz y la carne de cerdo sazonada con chiles guajillo. Era reconfortante después de años de alimentarse principalmente con quesadillas y frijoles refritos. «¿Cómo era doña Paloma?», preguntó mientras partía una tortilla hecha a mano. Los ojos de Esperanza se iluminaron con melancolía. «Era como el sol, mija. Tenía una risa que se escuchaba por toda la casa y siempre estaba cantando. Venía de una familia humilde de Valladolid, pero tenía una elegancia natural que no se puede comprar con dinero». «¿Cómo se conocieron ella y don Emiliano?». Él estaba empezando su empresa de importaciones. Trabajaba día y noche como loco. Ella trabajaba como recepcionista en el hotel donde él tenía sus primeras reuniones con inversionistas extranjeros. Un día él llegó empapado porque había empezado a llover torrencialmente, y ella le ofreció una toalla y café caliente. Esperanza sonrió al recordar. Me contó después que se enamoró de su bondad antes que de su belleza. ¿Y él era diferente entonces? Completamente. Doña Paloma lo suavizó. Antes de conocerla, don Emiliano era puro trabajo y ambición. Ella le enseñó a disfrutar las pequeñas cosas, los atardeceres en la playa, los domingos en familia, las fiestas del pueblo. Cuando se casaron, esta casa se llenó de vida. Jimena terminó su cena en silencio, procesando la información. Había conocido esa transformación en reversa. Personas que se endurecían después de una pérdida traumática, que construían muros emocionales para protegerse de más dolor. ¿A qué hora dijo que llegaba? Esperanza miró el reloj de pared, una pieza antigua de madera tallada. Debería estar aquí en cualquier momento, pero te advierto, probablemente tratará de evitarte. No le gusta hablar de los bebés y menos con gente nueva. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el sonido de un motor potente se escuchó en el camino de entrada. Los faros de un automóvil barrieron brevemente las ventanas de la cocina antes de apagarse. «Ese es él», murmuró Esperanza. «Ve a revisar a los bebés. Yo le daré la noticia de que contratamos a alguien nuevo». Jimena asintió y subió silenciosamente las escaleras hacia el cuarto infantil. Los gemelos dormían profundamente en sus cunas,
sus respiraciones pequeñas y regulares, creando un ritmo hipnótico en la habitación. Se acomodó en la mecedora junto a la ventana, desde donde podía vigilarlos y también observar el jardín iluminado. Desde abajo llegaron voces masculinas y femeninas, pero no podía distinguir las palabras. El tono de Esperanza sonaba explicativo, mientras que la voz del hombre era seca y monosilábica. Después de unos minutos, escuchó pasos subiendo las escaleras. No eran los pasos familiares de Esperanza, sino otros más pesados, más deliberados. Se irguió en la mecedora, preparándose para el primer encuentro con el hombre que había contratado a 12 niñeras sin ser capaz de cuidar a sus propios hijos. La puerta se abrió lentamente y entró la figura más imponente que Jimena había visto en su vida. Emiliano Castillo medía casi 1,90 m, con hombros anchos que llenaban el traje de lino beige que llevaba puesto. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, aunque algunos mechones rebeldes sugerían que se había pasado las manos por él durante el día. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos, del mismo marrón profundo que los de Mateo, pero completamente vacíos de emoción. Se detuvo en el umbral de la puerta, como si hubiera una barrera invisible que le impidiera entrar completamente a la habitación. Sus ojos recorrieron rápidamente las cunas donde sus hijos dormían. Luego se fijaron en Jimena, con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada y encontrada inadecuada. ¿Tú eres la nueva empleada? Su voz era profunda pero carente de calidez, como el sonido del hielo crujiendo. Jimena se puso de pie, alisándose instintivamente la falda de algodón. «Sí, señor, soy Jimena Herrera». Él asintió brevemente sin acercarse más. «Esperanza dice que lograste que dejaran de llorar. Por ahora sí, pero creo que necesitan más que solo cuidado físico». Algo peligroso pasó por los ojos de Emiliano, como una advertencia. «Te contrato para mantenerlos limpios, alimentados y callados. No para psicoanalizarlos». La brusquedad de su respuesta tomó a Jimena por sorpresa, pero también le confirmó lo que había sospechado. Este hombre no estaba evitando a sus hijos por falta de amor, sino por exceso de dolor sin procesar. «Por supuesto, señor. Solo pensé que tal vez...» «No pienses». La cortó con una frialdad que hizo que la temperatura de la habitación pareciera bajar varios grados. Las otras 12 pensaron también. Todas tenían teorías, métodos, ideas brillantes. Ninguna funcionó. Sebastián se movió ligeramente en su cuna, emitiendo un pequeño quejido que hizo que Emiliano se tensara visiblemente. Por un momento, Jimena vio algo diferente en su rostro. No frialdad, sino terror absoluto, como si el sonido de su propio hijo fuera la cosa más aterradora del mundo. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con niños?», preguntó, claramente buscando credenciales que justificaran su presencia allí. «Toda mi vida, en cierto modo. Crié a mi hermano menor desde que tenía 2 años. ¿Dónde están tus padres?» «Ya no están con nosotros». Usó la misma frase gentil que había usado Esperanza, evitando palabras más duras. Algo cambió ligeramente en la expresión de Emiliano, una grieta microscópica en su armadura emocional. «¿Cuántos años tenías?» 13 cuando ellos faltaron. Joaquín tenía 2. Por un momento que se sintió eterno, los ojos de Emiliano se fijaron en los suyos. En ese instante, Jimena vio algo que le rompió el corazón. Reconocimiento. Él había visto en ella algo que las niñeras especializadas no tenían. No experiencia profesional, sino experiencia real con la pérdida. Mateo eligió ese momento para estirarse y abrir los ojos, mirando directamente hacia donde estaba su padre. El bebé no lloró, simplemente observó con esa intensidad perturbadora que había heredado de Emiliano. La reacción de su padre fue inmediata y devastadora. Se alejó de la cuna como si hubiera tocado fuego, sus manos temblando ligeramente, mientras se alisaba el traje. «El sueldo son 4,000 pesos semanales. Esperanza te explicará las rutinas. Cualquier problema, hablas con ella, no conmigo». Su voz se había vuelto aún más fría, más distante. «No necesito reportes sobre su desarrollo, ni sugerencias sobre mi crianza, ni actualizaciones sobre sus necesidades emocionales. Mientras estén callados y saludables, harás tu trabajo correctamente.
Comenzó a retirarse hacia la puerta, pero Jimena sintió que si lo dejaba irse así, perdería la única oportunidad de establecer algún tipo de comunicación. «Señor Castillo», se detuvo sin volverse. «¿Puedo preguntarle algo?» «No». «¿Cómo se llamaba su esposa?» Se volvió tan bruscamente que Jimena dio un paso atrás instintivamente. La furia que vio en sus ojos era tan intensa que por un momento pensó que la despediría en el acto. «Eso no es asunto tuyo». «Tiene razón, pero ellos van a preguntar por ella cuando crezcan, y van a querer escuchar historias hermosas sobre quién era y cuánto los amaba». La mandíbula de Emiliano se tensó como si estuviera conteniendo palabras que pugnaban por salir. Sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo. «Se llamaba Paloma», dijo finalmente, su voz apenas un susurro áspero, «y no quiero hablar de ella. No tiene que hablar de ella conmigo, pero algún día va a tener que hablarles de ella a ellos. Ese día está muy lejos. No tanto como piensa. Los bebés absorben más de lo que creemos. Ellos sienten cuando falta algo importante en sus vidas». Emiliano la miró como si hubiera dicho algo blasfemo. «¿Estás sugiriendo que es culpa mía que lloren?» Jimena sintió que pisaba terreno peligroso, pero algo le decía que esta podría ser su única oportunidad de plantar una semilla de verdad. «Estoy sugiriendo que tal vez lloren porque sienten su dolor y no saben qué hacer con él». El silencio que siguió fue tan tenso que Jimena podía escuchar su propio corazón latiendo. Emiliano la estudió como si estuviera viendo a una extraña que había aparecido en su casa y comenzado a reorganizar su vida sin permiso. «¿Cuántos años tienes?» 28. 28 años, sin hijos propios, sin educación formal en psicología infantil, y ya tienes todas las respuestas sobre por qué mis hijos lloran». Su tono era sarcástico, pero Jimena detectó algo más debajo: curiosidad. Como si a pesar de su resistencia, parte de él quisiera desesperadamente creer que alguien podía entender lo que estaba pasando. «No tengo las respuestas, pero sé reconocer el dolor cuando lo veo, y sé lo que se siente crecer sintiendo que eres la causa del sufrimiento de las personas que se supone que te aman». Fue como si hubiera disparado una bala directa al centro de todo lo que él había estado evitando. Emiliano palideció visiblemente. Su respiración se volvió más shallow, y por un momento terrible, Jimena pensó que podría colapsar. «No sabes nada», murmuró, pero sin la fuerza anterior. «Sé que mi hermano dejó de sonreír durante 2 años después del accidente. Sé que me evitaba porque pensaba que yo también me iba a ir. Y sé que no empezó a sanar hasta que alguien le dijo que no era su culpa que nuestros papás hubieran faltado». Sebastián eligió ese momento para hacer uno de esos pequeños ruiditos que los bebés hacen cuando sueñan. El sonido fue como un látigo en la habitación silenciosa. Emiliano se estremeció como si hubiera sido golpeado físicamente. «No es lo mismo», dijo, su voz ahora apenas audible. «Tiene razón, no es lo mismo, pero el dolor de un niño que se siente no deseado es universal. Yo no dije que no los quisiera». La explosión fue tan repentina y feroz que Mateo se sobresaltó en su cuna, aunque milagrosamente no comenzó a llorar. «Entonces, ¿por qué no puede tocarlos?». La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Emiliano miró hacia las cunas donde sus hijos yacían despiertos pero tranquilos, luego de vuelta a Jimena, luego otra vez a los bebés. Sus manos temblaban abiertamente ahora. «Porque», comenzó, luego se detuvo. «¿Porque qué?». «Porque si me permito amarlos como necesitan ser amados, y luego los pierdo también». Su voz se quebró completamente. No sobreviviría a eso. Ahí estaba. La verdad que había estado escondida detrás de toda la frialdad y el distanciamiento. No era que no amara a sus hijos, era que los amaba tanto que el terror de perderlos lo había paralizado completamente. Jimena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Pero, señor Castillo, ya los está perdiendo. Cada día que pasa sin que sepan que son amados es un día perdido para siempre». Emiliano se llevó una mano temblorosa a la frente, como si tuviera una jaqueca terrible. «No puedes entenderlo. Paloma ella era todo para mí. Era mi corazón, mi razón de ser. Y cuando los veo a ellos veo sus ojos, su sonrisa, y es como si ella estuviera muriendo de nuevo,
una y otra vez. ¿Y si en lugar de ver su partida en ellos, tratara de ver la vida que ella les dio? No puedo. La respuesta fue inmediata, definitiva. Simplemente no puedo. Se dirigió hacia la puerta con pasos rígidos, pero antes de salir, se volvió una vez más. Manténlos callados y sanos. Eso es todo lo que necesito de ti. ¿Y si necesitan más que eso? Entonces, encuentra la manera de dárselo tú, porque yo no puedo. La puerta se cerró tras él, con un clic suave que resonó como un portazo en el silencio de la habitación. Ximena se quedó mirando el espacio vacío donde había estado parado, procesando la conversación que acababa de tener. Había visto hombres rotos antes, pero nunca uno que hubiera construido murallas tan altas y tan sólidas alrededor de su dolor. Sebastián comenzó a hacer pequeños ruiditos desde su cuna, no de angustia, sino de curiosidad. Se acercó y lo levantó suavemente, acunándolo contra su pecho mientras Mateo la observaba con esos ojos demasiado sabios. Su papá los ama tanto que no sabe cómo hacerlo, le susurró a ambos. Pero vamos a enseñarle, ¿verdad? Poco a poco, día a día, hasta que recuerde que el amor no siempre duele. Desde el piso de abajo llegó el sonido de una puerta cerrándose de golpe, seguido por el rugido de un motor alejándose rápidamente. Emiliano había vuelto a huir, pero esta vez Ximena había visto la grieta en su armadura, y las grietas, por pequeñas que fueran, eran lugares donde la luz podía empezar a filtrarse. Los siguientes 3 días establecieron una rutina extraña pero funcional en la mansión Castillo. Ximena se levantaba al amanecer, cuando los primeros rayos del sol caribeño se filtraban por las cortinas de su pequeña habitación en la planta baja. Los gemelos, por primera vez en sus 8 meses de vida, habían comenzado a dormir periodos de 4 a 5 horas consecutivas, despertándose no con llanto desesperado, sino con pequeños quejidos que indicaban hambre o necesidad de cambio de pañal. Emiliano se había vuelto un fantasma en su propia casa. Salía antes del amanecer y regresaba después de las 10 de la noche, cuando los bebés ya estaban profundamente dormidos. Esperanza le dejaba la cena tapada en el refrigerador y él comía en silencio en su estudio antes de encerrarse allí hasta altas horas de la madrugada. «Está trabajando más que nunca», le confió Esperanza a Ximena mientras preparaban el almuerzo en la cocina. Su asistente llamó ayer para decir que había programado reuniones hasta en sábado y domingo. Es como si estuviera huyendo de su propia casa. Ximena mezclaba el puré de verduras que había comenzado a introducir en la dieta de los gemelos, siguiendo las recomendaciones del pediatra que había revisado sus expedientes médicos. Ambos bebés habían comenzado a mostrar signos de apetito normal por primera vez, algo que había llenado de esperanza a toda la casa. ¿Puedo preguntarle algo, doña Esperanza? Claro, mija. El cuarto sellado... ¿Qué tan seguros estamos de que las cartas que mencionó realmente existen? Esperanza dejó de picar jitomates y miró hacia la ventana que daba al jardín trasero. Sus ojos se fijaron en un punto específico donde las plantas tropicales se volvían más densas. Muy seguros. Yo ayudé a doña Paloma a esconderlas. Ximena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Usted sabe dónde están exactamente? Sí. Pero también sé que don Emiliano nos despediría a ambas si descubriera que entramos a ese cuarto sin su permiso. ¿Y si él nunca nos da ese permiso? ¿Qué pasa con los bebés entonces? Era una pregunta que había estado atormentando a Ximena durante los últimos días. Los gemelos estaban mejorando físicamente bajo sus cuidados, pero había algo más profundo que necesitaba sanación. Cuando la miraban con esos ojos demasiado serios para su edad, ella sentía que estaban buscando algo que ella no podía darles. La conexión con la madre que habían perdido y el padre que los amaba, pero no sabía cómo acercarse a ellos. Doña Paloma me hizo prometer algo antes del parto, dijo Esperanza después de un largo momento de silencio. Me hizo jurar que si algo le pasaba, me aseguraría de que sus bebés supieran cuánto los amaba, y que ayudaría a Emiliano a encontrar el camino de vuelta a su corazón. ¿Entonces tenemos que intentarlo? Esperanza asintió lentamente. Pero tenemos que ser muy cuidadosas. Si él nos descubre, no nos descubrirá.
Él está evitando la casa como si fuera radioactiva. Esa tarde, después de que los gemelos tomaran su siesta vespertina, Esperanza llevó a Jimena por un pasillo del segundo piso que no había explorado antes. Al final del corredor había una puerta de madera de caoba, más ornamentada que las demás, con herrajes de bronce que habían perdido su brillo. «Aquí era», susurró Esperanza, su mano temblando ligeramente mientras sacaba una llave antigua de su delantal. Era la suite principal. Cuando la puerta se abrió, Jimena sintió como si hubiera entrado a una cápsula del tiempo. La habitación era enorme, con un techo abovedado y ventanas que daban tanto al jardín como al mar. Pero lo que más la impactó fue que todo seguía exactamente como Paloma lo había dejado. La cama king size estaba hecha con sábanas de seda color marfil, con cojines decorativos bordados a mano, con motivos de flores tropicales. En la mesa de noche del lado izquierdo había una novela abierta en la página donde Paloma había dejado de leer, marcada con una fotografía de ultrasonido que mostraba a dos pequeñas siluetas abrazadas en el vientre materno. Las paredes estaban decoradas con fotografías de la pareja, Emiliano y Paloma en su boda, en una playa de Tulum, con ella radiante en un vestido de encaje boho y él mirándola como si fuera la octava maravilla del mundo. Otras fotos los mostraban viajando, en las pirámides de Chichén Itzá, buceando en los cenotes de la región, en mercados locales donde Paloma sostenía frutas tropicales y reía con esa alegría que Esperanza había descrito. Pero lo que más conmovió a Jimena fue el rincón que claramente había sido preparado como un espacio de maternidad. Una mecedora de madera tallada junto a la ventana, con una mantita de bebé doblada sobre el respaldo y una pila de libros sobre crianza y desarrollo infantil. Aquí pasaba horas leyéndoles cuentos cuando estaban en su pancita, explicó Esperanza, acercándose a la mecedora con reverencia. Decía que quería que conocieran su voz antes de nacer. Jimena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Dónde están las cartas? Esperanza se dirigió hacia un armario empotrado de cedro que ocupaba toda una pared. Dentro, entre vestidos que aún conservaban el perfume de rosas que Paloma solía usar, había una caja de madera tallada con incrustaciones de nácar que brillaban como pequeñas lunas. Ella la compró en un mercado de artesanías en Valladolid, su pueblo natal, explicó Esperanza, mientras abría cuidadosamente la caja. Decía que quería que sus secretos más preciosos estuvieran guardados en algo hecho con las manos de su gente. Dentro de la caja había al menos 30 sobres, cada uno marcado con una edad diferente. Para Mateo y Sebastián en su primer cumpleaños, para mis bebés cuando cumplan 5 años, para mis hijos en su graduación de preparatoria, para el día de su boda. Los sobres estaban ordenados cronológicamente, y cada uno tenía el sello de lacre rosa que Paloma usaba para correspondencia especial. Pero lo que más llamó la atención de Jimena fue un sobre separado de los demás, sin fecha específica, que simplemente decía: «Para Emiliano cuando esté listo para perdonarse». «¿Puedo?», preguntó señalando hacia la carta para Emiliano. Esperanza vaciló. «No sé, mija. Esa es muy personal. Pero tal vez sea exactamente lo que él necesita escuchar». Antes de que pudiera cambiar de opinión, Jimena tomó el sobre y lo abrió cuidadosamente. La letra de Paloma era delicada y femenina, escrita con tinta color púrpura en papel de lino color crema. «Mi amor», leyó en voz alta, «si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad y no pude quedarme contigo para criar a nuestros bebés. Sé que te estarás culpando. Sé que estarás pensando que podrías haber hecho algo diferente, que podrías haberme salvado con tu amor, o tu dinero, o tu determinación». Jimena tuvo que pausar porque su voz se había quebrado. Esperanza estaba llorando silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Pero, amor mío, quiero que sepas que esto no es culpa tuya. Los doctores me explicaron los riesgos, y yo decidí tomarlos porque nuestros bebés merecían la oportunidad de vivir. Si algo me pasa, no fue porque tú fallaste en protegerme. Fue porque el amor a veces requiere sacrificios que están más allá de nuestro control». «Sigue, mija», susurró Esperanza, cuando Jimena se detuvo para limpiarse las lágrimas. «Sé que vas a querer alejarte de Mateo y Sebastián porque te van a recordar a mí.
Pero Emiliano, ellos son la parte más hermosa de nuestro amor, la parte que puede seguir viviendo y creciendo incluso después de que yo no esté. No los alejes de tu corazón porque tengas miedo de perder más. Ámalos por los dos. Jimena cerró los ojos, imaginando la desesperación que Paloma había sentido al escribir esas palabras, sabiendo que posiblemente serían las últimas que su esposo leyera de ella. Sé que te va a doler al principio. Cada vez que Mateo sonría, verás mi sonrisa. Cada vez que Sebastián llore, querrás que yo esté allí para consolarlo. Pero con el tiempo, espero que esas semejanzas se conviertan en bendiciones en lugar de maldiciones. Espero que veas en ellos no lo que perdiste, sino lo que ganaste. Había más, dijo Esperanza suavemente. Sigue leyendo. He escrito cartas para cada año de sus vidas hasta que cumplan 18. Están en esta caja, esperando el momento adecuado para ser abiertas. Pero la primera, la del primer cumpleaños, es especial. Léesela cuando sientas que estás listo para comenzar a sanar. Y cuando lo hagas, recuerda que yo no me fui porque no los amara lo suficiente. Me fui porque los amaba tanto que estuve dispuesta a arriesgar todo para darles la vida. La carta terminaba con una postdata que hizo que Jimena sintiera como si alguien le hubiera oprimido el corazón. PS. Si algún día encuentras el amor otra vez, no te sientas culpable. Quiero que seas feliz, y quiero que nuestros bebés crezcan en una casa llena de risa y amor, aunque ese amor venga de alguien más. Mi único deseo es que sean amados. El silencio que siguió fue profundo y sagrado. Jimena volvió a doblar la carta cuidadosamente y la colocó de vuelta en su sobre. ¿Cómo vamos a hacer que la lea?, preguntó finalmente. No podemos forzarlo, pero tal vez podamos crear las circunstancias para que él mismo llegue a buscarla. ¿Qué quiere decir? Esperanza se acercó a la ventana que daba al jardín trasero. Hay algo más que debes saber sobre esta casa, mija. Doña Paloma no solo escribió cartas, también hizo grabaciones. ¿Grabaciones? Videos de ella cantándoles a los bebés, leyéndoles cuentos, hablándoles sobre la familia, sobre tradiciones mexicanas que quería enseñarles. Horas y horas de grabaciones. Jimena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Dónde están? En su computadora, pero está protegida con contraseña. ¿Sabe cuál es? No, pero sé que tiene que ver con alguna fecha importante para ellos. Jimena miró alrededor de la habitación buscando pistas. Sus ojos se detuvieron en el marco de fotos que estaba en la mesa de noche del lado de Emiliano. Era una foto de la pareja en lo que parecía ser su primer aniversario de novios, con una fecha grabada en el marco, 14 de febrero de 2019. Cuando se conocieron. En febrero del 2019, ella siempre decía que fue amor a primera vista. Jimena se acercó a la laptop que estaba en un escritorio elegante junto a la ventana. La abrió y esperó a que se encendiera. Cuando apareció la pantalla de contraseña, escribió 14C22Mi19. La computadora se abrió inmediatamente. ¡Funcionó! Esperanza se acercó mientras Jimena exploraba el escritorio de la computadora. Había una carpeta marcada como «Para mis bebés», que contenía docenas de archivos de video organizados por fechas. Abrió el más reciente, fechado solo 2 semanas antes de que nacieran los gemelos. En la pantalla apareció Paloma, visiblemente embarazada, sentada en la misma mecedora donde Esperanza había dicho que les leía cuentos. Su cabello largo y castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y melancolía premonitoria. «Hola, mis pequeños amores», decía al video, una mano acariciando su vientre abultado. «Soy su mamá, Paloma. Si están viendo esto, significa que no pude estar físicamente con ustedes para contarles estas historias, pero quiero que sepan que cada palabra sale del amor más puro que he sentido jamás». Jimena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos nuevamente. La voz de Paloma era exactamente como Esperanza la había descrito, cálida como el sol tropical, llena de música y vida. «Quiero contarles sobre su papá», continuaba Paloma en el video. «Antes de conocerlos a ustedes, él era mi príncipe encantado. Trabajaba tan duro para construir nuestro futuro, para asegurarse de que tuviéramos todo lo que necesitáramos.
pero cuando se enteró de que venían ustedes, oh, sus ojos se llenaron de una luz que nunca había visto antes. «Tenemos que mostrarle esto», susurró Jimena. «¿Pero cómo? Él ni siquiera puede estar en la misma habitación que los bebés por más de 5 minutos». Jimena cerró la laptop y miró a Esperanza con determinación. «Entonces, vamos a crear una situación donde no tenga opción. ¿Qué tienes en mente? Los bebés van a cumplir 9 meses la próxima semana, ¿verdad?» «Sí, el jueves. Entonces vamos a organizar una celebración, algo pequeño, íntimo, pero que él no pueda evitar sin parecer completamente desalmado». Esperanza frunció el ceño. No ha celebrado nada desde que doña Paloma partió, ni su cumpleaños, ni Navidad, ni Año Nuevo. Exactamente por eso tiene que ser ahora, y vamos a asegurarnos de que las cartas y los videos estén allí cuando él esté listo para recibirlos. Es muy arriesgado, mija. Todo lo que vale la pena requiere riesgos, y esos bebés merecen tener un papá que no los vea como recordatorios dolorosos, sino como regalos preciosos. Esperanza asintió lentamente. ¿Y qué pasa si se enoja tanto que nos despide? Entonces, al menos, habremos intentado hacer lo correcto, pero tengo la sensación de que, en el fondo, él está esperando una excusa para dejar que alguien lo obligue a enfrentar su dolor. Salieron del cuarto cuidadosamente, asegurándose de dejarlo exactamente como lo habían encontrado. Pero mientras cerraban la puerta, Jimena sintió que llevaba consigo algo más que información sobre las cartas y videos. Llevaba la responsabilidad de honrar los últimos deseos de una mujer que había amado tanto a su familia, que había estado dispuesta a morir por darles vida. Esa noche, mientras acostaba a los gemelos y les cantaba canciones de cuna, Jimena les susurró sobre la madre que los había amado antes de conocerlos, sobre el papá que los amaba tanto que no sabía cómo demostrárselos, y sobre el plan que esperaba pudiera finalmente reunir a la familia que el dolor había fragmentado. «La próxima semana», les prometió a Mateo y Sebastián mientras sus ojitos se cerraban, «van a conocer a su mamá a través de sus palabras, y su papá va a recordar por qué vale la pena arriesgarse a amar». El plan de Jimena comenzó a tomar forma durante los siguientes días con una precisión que habría impresionado a cualquier estratega militar. Sabía que tenía una sola oportunidad de romper las defensas que Emiliano había construido alrededor de su corazón, y no podía permitirse fallar. El martes por la mañana, mientras preparaba el biberón matutino de los gemelos, llamó a la oficina de Emiliano. «Empresas Castillo, buenos días», respondió una voz femenina eficiente. «Buenos días. Habla Jimena Herrera, del cuidado personal de los hijos del señor Castillo. Necesito hablar con él sobre una emergencia médica de los bebés». Había calculado cuidadosamente sus palabras. No era completamente una mentira. Los gemelos sí necesitaban atención médica urgente, solo que no del tipo que Emiliano imaginaba. «Un momento, por favor». La transferencia fue inmediata. «¿Qué pasó?». La voz de Emiliano sonaba tensa, casi en pánico. «¿Están lastimados? Necesitan ir al hospital». La reacción confirmó lo que Jimena había sospechado. Detrás de toda su frialdad, el terror de perder a sus hijos era tan intenso que lo paralizaba. «No están físicamente lastimados, señor Castillo, pero necesito que venga a casa esta tarde. El pediatra quiere discutir algunos temas importantes sobre su desarrollo emocional y requiere que ambos padres estén presentes». «Ambos padres». Su voz se volvió áspera. «Su madre está...». «Lo sé, señor. Por eso es urgente que usted esté aquí. Los niños necesitan escuchar de usted sobre ella». Hubo un silencio tan largo que Jimena pensó que había colgado. «No voy a discutir eso con un extraño. Entonces discútalo conmigo. Pero véngase a casa a las 6, por favor». Otro silencio. 1 hora, nada más. La línea se cortó. Esperanza, que había estado escuchando desde el umbral de la cocina, negó con la cabeza. «Mija, esto va a explotar en nuestras caras». «Tal vez. Pero esos bebés necesitan explotar todo lo que ha estado bloqueado en esta casa». Pasaron el resto del día preparándose como si fuera una operación militar. Esperanza preparó la comida favorita de Emiliano: cochinita pibil con arroz con azafrán y frijoles refritos, el mismo menú que Paloma había cocinado para su primera cita en casa. Jimena bañó
y vistió a los gemelos con las ropitas más bonitas que encontró, conjuntos de algodón blanco, bordados con pequeños soles dorados. A las 5:30 había colocado estratégicamente las cartas de Paloma y la laptop abierta en el cuarto de los bebés. No las iba a mostrar inmediatamente, pero quería que estuvieran allí cuando llegara el momento apropiado. Emiliano llegó exactamente a las 6, como había prometido. Jimena lo escuchó estacionar su BMW en el camino de entrada con más fuerza de la necesaria. Sus pasos en las escaleras sonaron como los de un hombre que camina hacia su ejecución. Cuando entró al cuarto de los bebés, ella estaba sentada en la mecedora con Sebastián en brazos, mientras Mateo jugaba en una manta en el suelo con bloques de colores suaves. Era la primera vez que había visto a sus hijos despiertos, alertas y contentos en lugar de llorando desconsoladamente. «¿Dónde está el doctor?», preguntó sin preámbulos. «No viene ningún doctor». La expresión de Emiliano se transformó de preocupación a furia en cuestión de segundos. «¿Me mentiste para hacerme venir aquí?». «Sí». La honestidad brutal de su respuesta pareció desarmar su enojo momentáneamente. Se quedó mirándola como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. «¿Por qué?». «Porque hoy hace exactamente 9 meses que Mateo y Sebastián nacieron, y porque llevan 9 meses esperando que su papá les dé la bienvenida al mundo. Esto es ridículo. Me voy». «Puede irse. Pero si lo hace, va a confirmar lo que estos bebés ya sospechan, que son una carga, un recordatorio doloroso de algo que prefiere olvidar». Emiliano se detuvo en la puerta, su mano en el marco. «Míralos, señor Castillo, realmente míralos». Lentamente, como si le causara dolor físico, Emiliano se volvió hacia las cunas. Mateo había dejado de jugar y lo observaba con esa intensidad perturbadora que había heredado de él. Sebastián se había acurrucado contra el pecho de Jimena, pero mantenía sus ojitos fijos en el hombre alto que bloqueaba la entrada. «¿Qué ve cuando los mira?», preguntó Jimena suavemente. «Veo...». Su voz se quebró. «Veo todo lo que no pude proteger. ¿Y qué más? Veo sus ojos, los ojos de Paloma». «¿Y qué le decían los ojos de Paloma cuando lo miraba?». Emiliano cerró los ojos como si la pregunta le causara dolor físico. «Me decían que era amado, que era suficiente, que merecía ser feliz». «¿Y qué cree que estos ojos están tratando de decirle ahora?». «No lo sé». Su voz era apenas un susurro. «¿Puedo mostrarle algo?». Sin esperar respuesta, Jimena se levantó de la mecedora y puso a Sebastián en su cuna. Luego se dirigió hacia la laptop que había dejado abierta en el escritorio junto a la ventana. «¿Qué es eso?». Algo que su esposa quería que viera. Emiliano se acercó reluctantemente mientras Jimena abría el primer video de Paloma. La pantalla se llenó con la imagen de la mujer que había amado, visiblemente embarazada, radiante de felicidad maternal. La reacción de Emiliano fue inmediata y devastadora. Se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Su respiración se volvió irregular, y por un momento terrible Jimena pensó que podría desmayarse. «¿Cómo conseguiste esto?». Su voz sonaba estrangulada. Ella quería que sus bebés la conocieran, y quería que usted recordara por qué vale la pena amar. En la pantalla, Paloma comenzó a hablar. «Hola, mis pequeños amores. Si están viendo esto, apágalo». La orden fue áspera, desesperada. «No. Dije que lo apagaras. Y yo dije que no». Jimena se interpuso entre Emiliano y la computadora. «Sus hijos tienen derecho a conocer a su madre, y usted tiene la obligación de ayudarles a hacerlo. No puedes entender lo que es esto para mí». «Tiene razón, no puedo. Pero sé lo que es para ellos. Es la diferencia entre crecer sintiendo que su existencia fue una tragedia o crecer sabiendo que fueron amados desde antes de nacer». En la pantalla, Paloma continuaba. «Quiero contarles sobre su papá. Es el hombre más bueno que he conocido. Trabajó tan duro para construir nuestra vida juntos, para asegurarse de que cuando ustedes llegaran, tendríamos todo lo necesario para darles el mundo». Emiliano emitió un sonido que era parte sollozo, parte lamento. Se desplomó en la silla que estaba junto al escritorio, sus manos cubriéndose la cara. «No puedo hacer esto». «Sí puede. Solo tiene que respirar y escuchar».
Jimena levantó a Mateo del suelo y lo colocó suavemente en el regazo de su padre. El bebé se puso rígido inicialmente, sorprendido por el contacto, pero después de un momento se relajó contra el pecho de Emiliano. «Mírelo», susurró Jimena. «No está llorando, no está rechazándolo. Solo quiere estar cerca de usted». Emiliano bajó lentamente las manos de su cara y miró al bebé que descansaba contra él. Mateo lo observaba con esos ojos profundos, no con demanda o necesidad, sino con simple curiosidad sobre este hombre que compartía su ADN, pero había sido un extraño en su corta vida. En el video, Paloma continuaba hablando sobre los planes que tenían para los bebés, sobre las tradiciones familiares que quería enseñarles, sobre el amor que Emiliano les daría cuando estuviera listo para recibirlo. «¿Cuántos de estos hay?», preguntó Emiliano, su voz ronca de emoción contenida. «Docenas. Y también escribió cartas para cada año de sus vidas hasta que cumplan 18. Emiliano cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «¿Por qué hizo eso?». «Porque los amaba, y porque lo amaba a usted lo suficiente como para saber que necesitaría ayuda para encontrar el camino de vuelta». Sebastián había comenzado a hacer pequeños ruiditos desde su cuna, no de angustia, sino de lo que parecía ser curiosidad por estar excluido del momento que se desarrollaba entre su padre y su hermano. «¿Puedo?», Jimena señaló hacia Sebastián. Emiliano asintió, incapaz de hablar. Jimena levantó a Sebastián y lo acomodó en el otro brazo de Emiliano. Por primera vez desde que nacieron, los gemelos estaban en los brazos de su padre, callados y contentos. El video terminó con Paloma enviando besos hacia la cámara y diciendo: «Los amo más de lo que las palabras pueden expresar, y sé que su papá les va a dar todo el amor que yo no puedo». El silencio que siguió fue profundo y sagrado. Los únicos sonidos en la habitación eran la respiración suave de los bebés y los pequeños sollozos que Emiliano ya no podía contener. «Tengo mucho miedo», admitió finalmente, su voz quebrada pero honesta. «¿De qué?». «De amarlos y perderlos también. De que algo terrible pase y yo no pueda protegerlos. ¿Y si en lugar de tenerle miedo al futuro, tratara de disfrutar el presente?». «¿Cómo?». Jimena se sentó en el suelo junto a su silla. «Cuénteme qué siente ahora teniéndolos en sus brazos». Emiliano miró hacia abajo, hacia los dos pequeños rostros que lo observaban con confianza absoluta. «Siento como si mi corazón fuera demasiado pequeño para contener tanto amor». «¿Y qué más?». «Terror, amor, culpa, esperanza». Hizo una pausa. «Y algo que no había sentido desde que Paloma...». «¿Qué?». «Propósito. Como si tal vez, después de todo, hubiera una razón para seguir adelante». Mateo eligió ese momento para envolver sus pequeños dedos alrededor del dedo índice de Emiliano, apretando con esa fuerza sorprendente que tienen los bebés. Emiliano miró hacia abajo, sorprendido. «Es la primera vez que lo hace», murmuró maravillado, «porque es la primera vez que usted se lo permite». «¿Cómo sabías que esto funcionaría?». Jimena sonrió. «Porque reconozco el amor cuando lo veo, incluso cuando está escondido detrás del miedo». Esperanza apareció en la puerta, atrayendo la atención hacia el delicioso aroma que subía desde la cocina. «La cena está lista», anunció suavemente. «Cochinita pibil, como le gustaba a doña Paloma». Emiliano la miró con una expresión que Jimena no había visto antes. Gratitud mezclada con una timidez sorprendente. «¿Cenamos juntos?», preguntó, como si fuera una petición en lugar de una declaración. Quiero intentar quedarme». «¿Estás seguro?». «No, pero creo que eso no importa ya». Esa noche marcó el primer punto de inflexión real en la familia Castillo. Cenaron en el comedor principal por primera vez desde la partida de Paloma, con los gemelos en sillas altas a ambos lados de Emiliano, quien alternaba entre alimentarlos y alimentarse a sí mismo con una torpeza adorable que hizo sonreír a Jimena. «¿Cómo sabías qué hacer con ellos?», le preguntó a Jimena mientras limpiaba papilla de la barbilla de Sebastián. «No lo sabía, solo seguí mi instinto». «¿Y si mi instinto está roto?». «No está roto, solo está asustado, pero el amor es más fuerte que el miedo cuando le damos la oportunidad». Después de la cena, Emiliano insistió en ayudar con la rutina nocturna de los bebés.
Jimena lo guió pacientemente mientras les daba baño, los vestía con pijamas y finalmente los acomodaba en sus cunas. ¿Puedo quedarme un poco más?, preguntó cuando llegó la hora de que Jimena se retirara. Por supuesto. Lo dejó solo con sus hijos por primera vez en sus vidas. Desde el pasillo pudo escuchar su voz profunda y ronca mientras les leía un cuento infantil con la misma dedicación que probablemente utilizaba para revisar contratos empresariales. Cuando finalmente bajó a la cocina, encontró a Esperanza limpiando los últimos platos con una sonrisa que no había visto en meses. ¿Crees que va a durar?, preguntó la mujer mayor. Creo que hemos plantado una semilla, respondió Jimena. Ahora solo tenemos que asegurarnos de que crezca. Los siguientes 2 semanas trajeron cambios sutiles pero significativos a la dinámica de la mansión Castillo. Emiliano había comenzado a llegar a casa más temprano, a veces a las 7, otras a las 6:30, siempre con una excusa relacionada con el trabajo, pero claramente buscando tiempo con sus hijos. Al principio, sus intentos de paternidad eran torpes y llenos de ansiedad. Se acercaba a las cunas como si los bebés fueran bombas que podrían explotar en cualquier momento, sus manos grandes y curtidas temblando ligeramente cuando trataba de cambiar pañales o preparar biberones. ¿Estoy haciendo esto bien?, le preguntaba constantemente a Jimena, su voz cargada de una inseguridad que contrastaba dramáticamente con la confianza que mostraba en sus negocios. No hay una forma perfecta, le respondía ella pacientemente. Los bebés no necesitan perfección, necesitan presencia. Una tarde de viernes, mientras Jimena doblaba ropa de bebé en la lavandería, escuchó voces procedentes del jardín. Se asomó por la ventana y vio a Emiliano sentado en una manta bajo la sombra de una ceiba centenaria, con los gemelos acostados a cada lado suyo. Les estaba leyendo el periódico financiero como si fuera un cuento infantil, su voz profunda convirtiendo los informes bursátiles en una especie de nana económica. Y las acciones de Grupo México subieron un 3%, les decía con toda seriedad, lo que significa que papá puede comprarles más juguetes educativos importados de Suecia. Mateo parecía fascinado por el sonido de la voz de su padre, mientras Sebastián había logrado agarrar una esquina del periódico y estaba tratando de comérsela con determinación admirable. Jimena sonrió. Era progreso, extraño pero real. Sin embargo, no todo era fácil. Emiliano seguía luchando con momentos de pánico cuando los bebés lloraban, especialmente si ambos lo hacían al mismo tiempo. En esas ocasiones, la ansiedad lo abrumaba tan intensamente que tenía que salir de la habitación para recuperar el aliento. Es como si cada llanto me recordara que no sé lo que estoy haciendo, le confesó a Jimena una noche después de un episodio particularmente difícil. Paloma habría sabido exactamente qué hacer, pero Paloma no está aquí, le respondió Jimena con gentileza pero firmeza. Y usted tiene que encontrar su propia manera de ser papá. ¿Y si mi manera no es suficiente? ¿Suficiente para qué? Para mantenerlos seguros, para hacerlos felices, para ser el tipo de padre que merecen. Jimena se sentó junto a él en el sofá del estudio, rodeada de documentos empresariales que él había estado revisando hasta altas horas. ¿Puedo contarle algo sobre mi hermano Joaquín? Emiliano asintió. Después de que nuestros papás faltaron, él desarrolló asma. No asma normal, sino ataques que llegaban cuando estaba ansioso o asustado. Durante meses, cada vez que tenía una crisis, yo entraba en pánico porque pensaba que lo iba a perder también. ¿Qué pasó? Un día una enfermera en el hospital me dijo algo que cambió todo. Me dijo, niña, tu hermano no necesita que seas perfecta. Necesita que seas constante. ¿Constante? Que esté allí día tras día sin importar si cometo errores o si no sé todas las respuestas. Los niños no miden el amor por la perfección, lo miden por la presencia. Emiliano procesó sus palabras en silencio durante varios minutos. ¿Tu hermano mejoró? Sí, no inmediatamente, pero poco a poco, y no fue porque yo me volví una experta en asma. Fue porque él finalmente entendió que no iba a desaparecer de su vida. ¿Dónde está ahora? En la preparatoria en Playa del Carmen. Estudia computación y quiere ser programador. Jimena sonrió. Dice que va a crear aplicaciones que ayuden a familias como la nuestra. ¿Familias rotas?
familias que están aprendiendo a estar completas de nuevo de maneras diferentes. Esa conversación marcó otro pequeño cambio en Emiliano. Comenzó a permanecer en las habitaciones cuando los bebés lloraban, en lugar de huir. Al principio solo se quedaba parado allí, viendo cómo Jimena los calmaba, pero gradualmente empezó a ayudar, sosteniendo un biberón, cantando torpemente o simplemente hablándoles con esa voz profunda que parecía tener un efecto mágico en ellos. «Creo que te prefieren a ti», le dijo a Jimena una tarde, con una mezcla de alivio y celos en su voz. «Es normal. He estado aquí todas las noches durante casi un mes, pero eso no significa que no lo necesiten a usted. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque cuando usted llega a casa, dejan de hacer lo que están haciendo y lo buscan con los ojos. Cuando usted les habla, se calman de una manera diferente a como se calman conmigo. Conmigo se sienten seguros. Con usted se sienten reconocidos». ¿Reconocidos? Como si supieran que pertenecen a usted, que son parte de algo más grande que ellos mismos. Fue durante la tercera semana cuando ocurrió el primer gran avance emocional. Jimena estaba preparando la cena cuando escuchó a Emiliano subir las escaleras con paso más rápido de lo usual. Había llegado temprano del trabajo, alrededor de las 5:30. Cuando subió a revisar, lo encontró sentado en el suelo del cuarto infantil, con Sebastián en su regazo, mientras Mateo gateaba alrededor de ellos, explorando los juguetes que Emiliano había esparcido por el suelo. «¿Qué pasó?», preguntó, notando que había algo diferente en la atmósfera. Sebastián dijo algo. «¿Algo como qué?». «Papá», dijo papá. Jimena sintió que su corazón se expandía. «¿Estás seguro?». Bueno, sonó más como papá, pero estaba mirándome directamente cuando lo dijo. Sus ojos brillaban con una emoción que no había visto antes. ¿Es demasiado temprano para que digan palabras reales? No necesariamente. Algunos bebés empiezan a balbucear palabras reconocibles alrededor de los 8 o 9 meses. Salí temprano del trabajo porque no podía concentrarme en nada más. Seguía pensando en ese sonido. Jimena se sentó junto a ellos en el suelo. ¿Y cómo se sintió? Como si... Emiliano pausó buscando las palabras correctas. Como si, por primera vez en 9 meses, alguien me hubiera confirmado que tengo derecho a estar aquí. Siempre tuvo ese derecho. Pero no se sentía así. Se sentía como si fuera un intruso en la vida que Paloma había creado para ellos. ¿Y ahora? Ahora se siente como si tal vez, después de todo, pudiera ser parte de esta familia en lugar de solo el hombre que paga las cuentas. Esa noche, Emiliano insistió en hacer toda la rutina nocturna él solo. Jimena lo supervisó desde la puerta, lista para intervenir si fuera necesario, pero él manejó el baño, el cambio de pañales, la alimentación y el tiempo de cuentos con una confianza creciente. «¿Puedo intentar algo?», le preguntó cuando ya había acostado a ambos bebés en sus cunas. «Por supuesto». Emiliano se dirigió hacia la laptop, que ahora mantenían permanentemente en el cuarto. Había estado viendo los videos de Paloma regularmente, aunque nunca cuando Jimena estaba presente. Abrió uno que ella no había visto antes, fechado apenas una semana antes del parto. En la pantalla apareció Paloma, visiblemente más hinchada y cansada que en videos anteriores, pero con los ojos brillando de anticipación. «Hola, mi amor», le decía directamente a la cámara, claramente dirigiéndose a Emiliano. «Sé que probablemente estás viendo esto después de que yo ya no esté aquí para decírtelo en persona, pero necesito que sepas algunas cosas». Jimena notó que Emiliano se tensó, pero no pidió que parara el video. «Primero, quiero que sepas que no te culpo por nada de lo que pueda pasar. Los doctores me han explicado los riesgos y yo he decidido tomarlos porque nuestros bebés merecen la oportunidad de conocer a su papá increíble. Segundo, quiero que sepas que no espero que reemplaces el amor que yo les habría dado. Espero que les des el amor que solo tú puedes darles. Tu amor va a ser diferente al mío y eso está bien. Ellos van a necesitar las dos cosas: la memoria del amor que yo sentía por ellos y la realidad del amor que tú puedes ofrecerles cada día». Emiliano había comenzado a llorar silenciosamente, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras escuchaba las últimas palabras directas que su esposa había dejado para él. «Y tercero,
Quiero que sepas que si alguna vez encuentras el amor otra vez, no vas a estar traicionando mi memoria, vas a estar honrándola, porque yo te amé lo suficiente como para querer que seas feliz, incluso si esa felicidad tiene que venir de alguien más. El video terminó con Paloma sonriendo directamente a la cámara y diciendo: «Te amo, Emiliano Castillo, y confío en que vas a ser el papá extraordinario que siempre supe que serías». El silencio que siguió fue profundo y curativo. Los bebés dormían pacíficamente en sus cunas, ajenos al momento trascendental que se desarrollaba entre los adultos que los cuidaban. «¿Sabías que había dicho eso?», preguntó Emiliano finalmente. «No había visto ese video antes. ¿Crees que está bien? ¿Que trate de seguir adelante?». Jimena lo miró con ojos llenos de compasión. Creo que Paloma era una mujer muy sabia, y creo que sabía que el amor real no se trata de aferrarse al pasado, sino de crear un futuro donde todos puedan prosperar. Incluso si ese futuro es diferente al que habíamos planeado, especialmente si es diferente, porque significa que usted está eligiendo construir algo nuevo en lugar de vivir para siempre en lo que se perdió. Emiliano se acercó a las cunas y besó suavemente la frente de cada uno de sus hijos. Era la primera vez que Jimena lo veía hacer algo así, de espontáneo y paternal. «¿Puedo preguntarte algo?», le dijo mientras salían del cuarto. «Claro. ¿Cómo haces para que todo esto parezca menos aterrorizante?». Jimena sonrió. «No lo hago menos aterrorizante. Solo lo hago menos solitario. Y eso es suficiente. Para empezar, sí. El resto viene con el tiempo». Esa noche, por primera vez desde que había llegado a la mansión, Jimena se fue a dormir sintiendo que la familia Castillo había comenzado realmente a sanar. No estaban completos, probablemente nunca lo estarían de la manera que Emiliano y Paloma habían imaginado, pero estaban aprendiendo a ser una familia diferente, una que honraba el pasado sin estar prisionera de él. Y en algún lugar de su corazón, comenzaba a preguntarse si ella también podría formar parte de esa familia reconstruida, no solo como empleada, sino como algo más permanente y significativo. Un mes después del primer papa de Sebastián, la rutina en la mansión Castillo había encontrado un ritmo que nadie habría imaginado posible. Emiliano llegaba cada día más temprano del trabajo, a veces incluso tomándose las tardes libres para pasar tiempo con los gemelos. Su empresa de importaciones, que antes requería su atención obsesiva las 24 horas del día, ahora funcionaba eficientemente bajo la supervisión de sus gerentes, mientras él aprendía a ser padre. Jimena observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y algo que no se atrevía a nombrar. Había visto a Emiliano evolucionar de un hombre roto, que no podía siquiera estar en la misma habitación que sus hijos, a un padre devoto que conocía cada expresión facial de los gemelos, cada sonido que hacían, cada preferencia en comida y juguetes. «¿Sabías que Mateo prefiere los vegetales mezclados con frutas, pero Sebastián los quiere por separado?», le había dicho Emiliano la semana anterior, con el orgullo de alguien que había descubierto los secretos del universo. Era sábado por la mañana, y Emiliano había declarado que era momento de llevar a los gemelos a su primera excursión fuera de la casa desde que nacieron. Había sugerido el acuario de Xcaret, a 1 hora de viaje, como una aventura familiar apropiada. «¿Estás segura de que están listos para salir?», le preguntó a Jimena mientras empacaba los 1000 artículos que aparentemente se necesitaban para transportar a 2 bebés de 10 meses. «¿Y si se asustan? ¿Y si lloran todo el tiempo? ¿Y si se enferman?». «Van a estar bien», le aseguró Jimena, empacando biberones extra y cambios de ropa. «Y si se ponen difíciles, regresamos. Pero necesitan ver el mundo más allá de estas 4 paredes. ¿Y tú? ¿Estás segura de que quieres venir?». La pregunta tenía un trasfondo que ambos sentían, pero ninguno había verbalizado. En las últimas semanas, la relación entre Emiliano y Jimena había evolucionado más allá de empleador y empleada. Él la consultaba sobre decisiones importantes, no solo relacionadas con los bebés, sino también con asuntos de negocios. Ella había comenzado a quedarse en el estudio después de acostar a los gemelos, ayudándole a revisar contratos o simplemente conversando sobre el día. «Por supuesto que quiero venir», respondió, evitando mirarlo directamente a los ojos.
Los bebés van a necesitar supervisión constante en un lugar tan estimulante. Pero ambos sabían que esa no era la única razón. El viaje al acuario resultó ser más revelador de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Los gemelos estaban fascinados por los colores y movimientos de los peces, especialmente Sebastián, que gritaba de emoción cada vez que veía algo nuevo. Mateo era más observador, estudiando cada tanque con la seriedad de un científico marino en miniatura. «Mira eso», murmuró Emiliano señalando hacia Mateo, quien había logrado tocar el vidrio del tanque de mantarrayas con precisión perfecta justo cuando una pasaba. Es como si entendiera que hay algo mágico en esas criaturas. Jimena, que cargaba a Sebastián en sus brazos, notó algo más. Varias familias en el acuario habían asumido automáticamente que ellos tres formaban una unidad familiar. Los empleados les hablaban como si fueran marido y mujer con sus hijos. Otros visitantes les sonreían con esa calidez especial reservada para familias jóvenes felices. «¿Te molesta?», le preguntó Emiliano cuando una abuela extranjera se acercó a comentar sobre lo hermosos que eran sus bebés. «¿El qué? Que la gente asuma que estamos juntos». Jimena sintió que su corazón se aceleraba. «No». «¿A ti?» «No». Su respuesta fue inmediata, pero luego agregó más suavemente. «De hecho, se siente bien». Almorzaron en el restaurante del acuario, con los gemelos en sillas altas entre ellos, compartiendo trozos de fruta y riendo cuando Sebastián logró embarrarse plátano desde las cejas hasta la barbilla. Era la primera vez que Jimena veía a Emiliano reír verdaderamente desde que lo conocía. No solo sonreír cortésmente, sino reír con abandono total. «¿En qué piensas?», le preguntó cuando notó que ella lo observaba. «En que Paloma habría amado esto», respondió honestamente. En lugar de la expresión de dolor que habría esperado ver un mes atrás, Emiliano asintió con melancolía, pero paz. «Creo que sí. Siempre quiso traer a los bebés aquí cuando fueran lo suficientemente grandes». Pausó mirando a los gemelos que intentaban alcanzar las burbujas que un niño en la mesa vecina estaba haciendo. «¿Crees que está bien que sigamos adelante con los planes que ella y yo hicimos, incluso si ella no está aquí para hacerlos? Creo que honrar sus planes es una forma hermosa de mantener su memoria viva. ¿Y qué hay de hacer nuevos planes? ¿Planes que ella nunca imaginó?». La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno se atrevía a explorar completamente. El viaje de regreso fue tranquilo. Los gemelos se durmieron en sus asientos de auto, agotados por las nuevas experiencias del día. Jimena iba en el asiento del copiloto, observando el paisaje de la Riviera Maya mientras procesaba las emociones confusas que el día había despertado. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Emiliano después de varios kilómetros de silencio cómodo. «Adelante. ¿Nunca has querido casarte? ¿Tener hijos propios?». La pregunta la tomó por sorpresa, aunque probablemente debería haberla esperado. «Estuve comprometida una vez», confesó, «cuando tenía 24. Se llamaba Rafael. ¿Qué pasó? Cuando mi hermano Joaquín comenzó a tener problemas serios con el asma, Rafael dijo que tenía que elegir entre cuidar a mi hermano o construir una vida con él». Emiliano frunció el ceño. «Eso es horrible. En ese momento pensé que era el fin del mundo, pero ahora me doy cuenta de que me hizo un favor. Si hubiera estado dispuesto a hacerme elegir entre la familia y él, nunca habría sido el tipo de hombre que yo necesitaba. ¿Y después de eso? Después de eso, decidí que no tenía tiempo para relaciones. Joaquín me necesitaba y yo tenía que trabajar para mantener a los dos. Los años pasaron y simplemente nunca encontré a alguien que valiera la pena el riesgo». «¿El riesgo?». «El riesgo de volver a abrirle el corazón a alguien que podría decidir que tienes demasiado equipaje emocional». Emiliano asimiló esto en silencio durante varios minutos. «¿Y ahora?», preguntó finalmente. «¿Ahora que Joaquín está más grande y más independiente?». Jimena lo miró de reojo, tratando de descifrar la intención detrás de la pregunta. «Ahora estoy aprendiendo que a veces las familias se forman de maneras que nunca imaginaste». No fue hasta que estuvieron de vuelta en la mansión, bañando a los gemelos y preparándolos para la noche, que la tensión no verbalizada entre ellos comenzó a hacerse imposible de ignorar. «Jimena»,
dijo Emiliano mientras ella acostaba a Mateo en su cuna. ¿Sí? ¿Te quedarías a cenar conmigo esta noche? En el comedor principal, no en la cocina, solo nosotros dos. El corazón de Jimena comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Como una cita, como lo que quieras que sea. Ella lo estudió cuidadosamente, buscando en sus ojos cualquier señal de que esto fuera simplemente gratitud mal interpretada o soledad disfrazada de algo más profundo. ¿Estás seguro de que es lo que quieres? No solo porque te sientes agradecido o porque te sientes solo, sino porque realmente lo quieres. He estado seguro durante semanas. Solo no sabía cómo preguntártelo. ¿Y qué hay de Paloma? Paloma me amó lo suficiente como para querer que fuera feliz. ¿Y tú? Tú me has ayudado a encontrar el camino de vuelta no solo a mis hijos, sino a mí mismo. Jimena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. ¿Y si no funciona? ¿Y si arruinamos lo que hemos construido aquí? ¿Y si funciona?, contraatacó él. ¿Y si podemos construir algo aún más hermoso? Esa noche cenaron en el comedor principal por segunda vez desde que Jimena había llegado a la casa, pero esta vez con una intimidad completamente diferente. Esperanza había preparado un mole poblano elaborado, con velas y flores frescas en la mesa, como si hubiera estado esperando este momento tanto como ellos. ¿Cómo supiste que esto iba a pasar?, le preguntó Jimena a la mujer mayor cuando la encontró en la cocina después de la cena. «Mija», respondió Esperanza con una sonrisa sabia, «yo vi cómo se miraban desde la primera semana. Solo estaba esperando a que ustedes se dieran cuenta. ¿Y crees que está bien, que no estoy traicionando la memoria de Doña Paloma? Doña Paloma era mi niña. Yo la crié desde que tenía 15 años. Y te puedo asegurar que ella habría sido la primera en bendecir esta unión. Ella quería que esos bebés crecieran en una casa llena de amor y quería que don Emiliano fuera feliz. Pero tan pronto. El corazón no entiende de calendarios, mija. Y después de todo lo que han pasado juntos, ustedes no son extraños que se acaban de conocer. Son dos personas que se han visto en sus momentos más vulnerables y han decidido amarse a pesar de todo. Esa noche, Emiliano caminó a Jimena hasta la puerta de su habitación en la planta baja. Se detuvieron en el umbral, ninguno queriendo ser el primero en cruzar una línea que sabían que cambiaría todo para siempre. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Jimena. «Ahora tomamos las cosas día a día, como has estado enseñándome a hacer con los bebés. ¿Y si nos equivocamos? Entonces nos equivocaremos juntos. Pero ya no quiero tener miedo de los riesgos que valen la pena tomar». Se inclinó hacia ella y la besó suavemente. Un beso lleno de promesa y posibilidad, pero también de respeto por todo lo que habían construido juntos. Cuando se separaron, Emiliano puso su frente contra la de ella. «Gracias», susurró. «¿Por qué?». «Por enseñarme que amar no siempre significa perder». Esa noche, Jimena se quedó despierta largo tiempo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa que había llegado a amar, pensando en cómo su vida había cambiado completamente desde que había tocado esos portones de hierro forjado hace 2 meses. Había venido buscando trabajo y había encontrado una familia. Había venido esperando cuidar a 2 bebés y había terminado sanando a un hombre roto y descubriendo un amor que no sabía que estaba buscando. 6 meses después de esa primera cena romántica, la vida en la mansión Castillo había tomado un ritmo que ninguno de sus habitantes habría imaginado posible un año atrás. Los gemelos, ahora de 18 meses, habían comenzado a caminar con esa determinación tambaleante característica de los niños pequeños, llenando la casa de risas y el caos delicioso que viene con 2 pequeños exploradores incansables. Mateo había heredado la seriedad contemplativa de su padre, pero combinada con una curiosidad científica que lo llevaba a desarmar sistemáticamente cada juguete para entender cómo funcionaba. Sebastián, por el contrario, había desarrollado el carisma social de su madre, sonriéndole a cada persona que conocía y usando sus primeras palabras para conquistar corazones con eficiencia devastadora. «¡Papá! ¡Papá!», gritaba Sebastián cada mañana cuando escuchaba a Emiliano bajar las escaleras, corriendo hacia él con los brazos extendidos y la confianza absoluta de que sería levantado y llenado de besos.
Mateo era más sutil en su afecto, pero igualmente devoto. Se acercaba silenciosamente a su padre durante las reuniones de trabajo en casa, trepándose a su regazo con un libro de cuentos como oferta de paz, esperando pacientemente hasta que Emiliano terminara su llamada para recibir atención completa. La relación entre Emiliano y Jimena había florecido de manera natural y profunda. Él había convertido oficialmente su habitación de empleada en una suite de huéspedes, y ella había comenzado a compartir no solo las comidas, sino también las decisiones importantes sobre la casa y los niños. Sin embargo, ambos habían acordado mantener las cosas relativamente formales hasta estar completamente seguros de sus sentimientos, especialmente considerando el bienestar emocional de los gemelos. «No quiero que se acostumbren a algo que podría no ser permanente», le había explicado Jimena a Esperanza una tarde mientras preparaban la merienda de los niños. «Ay, mija», había respondido la mujer mayor con una sonrisa conocedora, «esos niños ya te ven como su mamá, y don Emiliano te mira como si fuera su salvación personal. ¿Qué más evidencia necesitas de que esto es permanente?» Pero Jimena, que había aprendido de experiencias pasadas a ser cautelosa con su corazón, prefería permitir que las cosas se desarrollaran naturalmente. Todo cambió el día del primer aniversario de la llegada de Jimena a la casa. Emiliano había planeado una celebración sorpresa, no solo para marcar la fecha, sino para hacer una propuesta que había estado considerando durante meses. Había coordinado secretamente con Esperanza, y hasta había involucrado a Joaquín, el hermano de Jimena, quien había viajado especialmente desde Playa del Carmen para la ocasión. «¿Estás seguro de esto?», le había preguntado Joaquín a Emiliano la noche anterior, mientras revisaban los detalles finales del plan. «Jimena ha sido lastimada antes. Si no estás completamente comprometido, estoy más comprometido con ella de lo que he estado con cualquier cosa en mi vida, incluido mi negocio», había respondido Emiliano sin vacilación. «Tu hermana no solo me ayudó a salvar a mis hijos, me salvó a mí». La mañana del aniversario comenzó como cualquier otra. Jimena se levantó temprano para preparar el desayuno, encontrando a los gemelos ya despiertos en sus cunas, charlando entre ellos en ese idioma secreto que solo los hermanos gemelos parecen entender. «Buenos días, mis amores», les dijo mientras los cambiaba y vestía. «¿Saben qué día es hoy?» «Mamá, mamá», respondió Sebastián, una palabra que había comenzado a usar para referirse a Jimena durante las últimas semanas, derritiendo su corazón cada vez que la escuchaba. Mateo, más reservado pero igualmente cariñoso, se acercó y le ofreció su juguete favorito, un pequeño avión de madera que Emiliano le había comprado como regalo matutino. Cuando bajaron a desayunar, encontraron la casa decorada con flores tropicales frescas y globos de colores suaves. Esperanza estaba en la cocina preparando un festín que incluía todos los platos favoritos de Jimena: huevos rancheros, frijoles refritos caseros, tortillas recién hechas y el café de olla que había aprendido a amar desde su llegada. «¿Qué es todo esto?», preguntó genuinamente sorprendida. «Es tu día especial, mija», respondió Esperanza con una sonrisa misteriosa. «Hace exactamente un año que llegaste aquí y cambiaste todo para mejor». Emiliano apareció en la puerta de la cocina con un traje casual pero elegante, cargando un ramo de gardenias blancas, las flores favoritas de Jimena que había mencionado casualmente meses atrás. «Para la mujer que nos devolvió la vida a todos», dijo, presentándole las flores con una reverencia formal que la hizo reír. «¿Ustedes planearon esto juntos?» «Hemos estado planeando esto durante semanas», admitió Emiliano. «¿Te parece bien si hacemos que este día sea especial?» El día se desplegó como un cuento de hadas tropical. Emiliano había arreglado que un fotógrafo profesional capturara momentos familiares en el jardín, creando recuerdos tangibles de lo que se había convertido en su nueva normalidad. Los gemelos estaban particularmente cooperativos, como si entendieran que algo importante estaba sucediendo. Para el almuerzo, habían preparado un picnic en la playa privada que pertenecía a la comunidad de Playa Car. Era la primera vez que los gemelos ponían los pies en la arena del Caribe, y su reacción fue de puro deleite. Sebastián inmediatamente comenzó a llenar cubetas con arena,
mientras Mateo estudiaba las olas con fascinación científica. ¿Recuerdas el primer día que llegaste?, le preguntó Emiliano mientras observaban a los niños jugar. Recuerdo que pensé que había entrado en la casa más triste del mundo. ¿Y ahora? Jimena miró a su alrededor. Emiliano construyendo castillos de arena con Mateo, Sebastián corriendo hacia las olas con risas de pura alegría, Esperanza instalando la sombra para protegerlos del sol tropical. Ahora pienso que es la casa más llena de amor que he conocido. Incluso más que la casa donde creciste con tus padres. Era una pregunta profunda que la hizo reflexionar. Diferente. El amor de mis padres era mi fundación, pero este amor lo construimos nosotros desde las cenizas. Eso lo hace especial de una manera única. Después del almuerzo, mientras los gemelos tomaban su siesta en una carpa que habían montado en la playa, Emiliano tomó la mano de Jimena y la condujo hacia la orilla del agua. «Hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz inusualmente nerviosa. «Suenas muy serio». «Es porque lo que tengo que decir es muy serio». Se detuvo y la enfrentó, tomando ambas manos entre las suyas. El viento caribeño jugaba con su cabello, y el sonido de las olas proporcionaba una banda sonora perfecta para lo que estaba por suceder. «Jimena, hace un año yo era un hombre roto que había perdido toda esperanza de volver a ser feliz. Tenía 2 hijos hermosos que no sabía cómo amar, una empresa exitosa que se sentía vacía y un futuro que parecía extenderse infinitamente sin propósito. Emiliano, déjame terminar, por favor. Cuando llegaste a esa casa, no llegaste solo a cuidar a mis bebés. Llegaste a enseñarnos a todos lo que significa ser una familia. Me enseñaste que amar no siempre significa perder, que el dolor puede coexistir con la alegría y que a veces las mejores bendiciones vienen disfrazadas de necesidades desesperadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras él continuaba. Pero más que eso, me enseñaste que mi corazón era lo suficientemente grande como para amar a Paloma por siempre y amarte a ti de manera completamente diferente, pero igualmente profunda. Me enseñaste que honrar el pasado no significa renunciar al futuro. Emiliano se arrodilló en la arena, sacando una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo de su camisa. Dentro había un anillo de compromiso que combinaba la elegancia clásica con toques de la cultura local, una esmeralda central rodeada de pequeños diamantes, montada en oro blanco con filigranas que recordaban los diseños mayas. Jimena Herrera, me harías el honor de ser mi esposa, la madre oficial de mis hijos y mi compañera para todo lo que venga. El mundo pareció detenerse. Las olas continuaron rompiendo. Los pájaros siguieron cantando, pero para Jimena todo se había reducido a este momento, este hombre, esta pregunta que cambiaría todo. ¿Estás seguro?, susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Seguro de que esto es lo que quieres y no solo gratitud? Estoy seguro de que te amo con cada fibra de mi ser. Estoy seguro de que no puedo imaginar un futuro sin ti. Y estoy seguro de que Mateo y Sebastián te necesitan tanto como yo. ¿Y Paloma? Paloma me enseñó lo que era el amor incondicional. Tú me enseñaste lo que era el amor sanador. Ambas son partes esenciales de quien soy ahora. Jimena miró el anillo, luego a Emiliano, luego hacia la carpa donde dormían los bebés que se habían convertido en sus hijos en todo excepto en biología. Sí, dijo finalmente, su voz apenas audible por encima del sonido del viento. Sí, quiero ser tu esposa. El grito de alegría que Emiliano soltó despertó a los gemelos, quienes emergieron de la carpa con el cabello despeinado y ojos curiosos. Al ver a su padre y a Jimena abrazándose en la orilla, corrieron hacia ellos con esa intuición misteriosa que tienen los niños pequeños para las celebraciones. «¡Papá! ¡Mamá!», gritaron al unísono, envolviéndose alrededor de las piernas de ambos adultos como pequeños koalas humanos. Esa noche, después de una cena de celebración con Esperanza, Joaquín, quien había aparecido mágicamente en el momento perfecto con una botella de champán, y los gemelos, Emiliano le mostró a Jimena algo que había estado guardando para este momento. «Hay una carta más de Paloma que no has visto», le dijo mientras se sentaban en el estudio, los bebés finalmente dormidos después de un día lleno de emociones. «¿Una carta más?».
Esta la escribió específicamente para la mujer que se convertiría en la madre de sus hijos después de ella. Emiliano le entregó un sobre que había mantenido en la caja fuerte de su oficina durante meses. El sobre estaba marcado con la letra delicada de Paloma, para la mujer valiente que amará a mi familia. Con manos temblorosas, Jimena abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. Querida desconocida que se convertirá en alguien tan importante para mi familia, si estás leyendo esto, significa que Dios respondió a mis oraciones de una manera que nunca imaginé. Significa que mis bebés han encontrado a alguien que los ama no porque los parió, sino porque eligió amarlos. Jimena tuvo que pausar, demasiado emocionada para continuar. Sigue, murmuró Emiliano, sus propios ojos húmedos. No te conozco, pero sé algunas cosas sobre ti. Sé que tienes un corazón lo suficientemente grande como para amar a hijos que no son biológicamente tuyos. Sé que tienes la paciencia para ayudar a un hombre roto a encontrar su camino de vuelta al amor. Y sé que tienes el valor de tomar una familia fragmentada y ayudarla a convertirse en algo hermoso y nuevo. Quiero que sepas que no estás reemplazándome. Estás completando algo que yo comencé, pero no pude terminar. Mis bebés necesitarán saber sobre mí, sobre cómo los amé antes de conocerlos, pero también necesitarán el amor presente y tangible que solo tú puedes darles. Si Emiliano te ha entregado esta carta, significa que te ha elegido no solo como compañera, sino como la madre de nuestros hijos. Esa es la decisión más importante que podría tomar, y confío en su juicio completamente. Mi única petición es que les enseñes a Mateo y Sebastián que el amor viene en muchas formas diferentes y que todas son válidas. Enséñales que pueden amar mi memoria y amarte a ti al mismo tiempo. Enséñales que las familias se construyen tanto con elección como con biología. Y por favor, no tengas miedo de ser completamente feliz con ellos. No te sientas culpable por las alegrías que yo no pude vivir. Vívelas por las dos. La carta terminaba con una postdata que hizo llorar a ambos. PS. Hay un último video mío en la computadora marcado como para mi sucesora. Es un regalo de bienvenida a la familia Castillo. Esa noche, después de ver el video final de Paloma, donde daba consejos específicos sobre las personalidades de cada gemelo y expresaba su gratitud hacia la mujer desconocida que amaría a su familia, Emiliano y Jimena se sentaron en el jardín bajo las estrellas del Caribe, planeando su futuro juntos. «¿Cuándo quieres casarte?», preguntó él. «Pronto. Los gemelos han esperado demasiado tiempo por una familia completa. ¿Aquí en Playa del Carmen? En la playa donde me propusiste matrimonio. Con Esperanza como madrina de honor, Joaquín como padrino y los gemelos como pajes. ¿Y luna de miel? Donde sea que podamos llevar a 2 niños de 18 meses sin volvernos locos». Se rieron, pero ambos sabían que era exactamente así como querían que fuera. Una celebración de la familia que habían construido juntos, no una escapada romántica de ella. Mientras se preparaban para entrar a la casa, Emiliano detuvo a Jimena una vez más. «¿Alguna vez te arrepientes de haber tocado nuestra puerta aquel día?» «Nunca», respondió sin vacilación. «Vine aquí buscando trabajo y encontré mi hogar». «¿Y yo? ¿Qué encontré yo?» «Encontraste el valor de amar otra vez. Y descubriste que tu corazón era más grande de lo que pensabas». Esa noche, mientras Jimena se quedaba dormida en la habitación que pronto compartirían oficialmente como esposos, escuchó los sonidos familiares de la casa que había llegado a amar, el sistema de aire acondicionado susurrando suavemente, las palmeras rozando contra las ventanas con la brisa marina y ocasionalmente pequeños murmullos desde el cuarto de los gemelos mientras soñaban. En menos de 6 meses, se convertiría en Jimena Castillo, madre oficial de Mateo y Sebastián, esposa de Emiliano, y pieza central de una familia que había sido construida no por la biología, sino por la elección, el amor y la determinación de sanar juntos. 5 meses después de la propuesta en la playa, la mansión Castillo se había transformado en el escenario de la boda más íntima y significativa que Playa del Carmen había visto en años. Jimena había insistido en mantener la celebración pequeña y centrada en la familia,
invitando solo a las personas que realmente importaban en sus vidas. El jardín trasero había sido decorado con arcos de flores tropicales nativas, bugambilias moradas, flores de mayo amarillas y gardenias blancas que llenaban el aire con su fragancia dulce. Las sillas para los invitados estaban dispuestas en un semicírculo alrededor del cenote sagrado que había en la propiedad, el mismo donde Emiliano había afirmado tirar la llave del cuarto de Paloma tantos meses atrás. Era una mañana perfecta de sábado en abril, con la brisa marina templando el calor tropical y el sonido suave de las olas del Caribe como música de fondo. Los gemelos, ahora de 2 años y rebosantes de personalidad, llevaban pequeños trajes de lino blanco confeccionados especialmente para la ocasión. Mateo, siempre el más serio de los dos, cargaba un cojín de seda con los anillos atados con listones color coral, cumpliendo su papel de portador de anillos con la gravedad de un embajador diplomático. Sebastián, efervescente como siempre, había sido designado como esparcidor de pétalos, aunque había decidido que era mucho más divertido lanzar puñados completos de pétalos de rosa al aire que esparcirlos delicadamente por el pasillo. «¡Mamá bonita! ¡Papa guapo!», gritó Sebastián cuando vio a Jimena emerger de la casa, sus palabras provocando risas cálidas entre los invitados presentes. Jimena llevaba un vestido de novia que había elegido específicamente para reflejar tanto su nueva vida como su respeto por el pasado de la familia. Era un diseño bohemio de seda color marfil, con bordados inspirados en motivos mayas y una cola ligera que se movía con gracia en la brisa caribeña. Su cabello estaba recogido en un moño suave, adornado con pequeñas flores de gardenia, las mismas que Paloma había llevado en su propia boda años atrás. Esperanza, radiante en un huipil tradicional color azul cielo, oficiaba como madrina de honor y segunda madre para toda la familia. Joaquín, ahora un joven de 17 años, que había crecido admirando profundamente a su futuro cuñado, se había convertido en el hermano menor que Emiliano nunca había tenido. Pero la presencia más significativa en la ceremonia era invisible. Habían colocado una fotografía de Paloma en una mesa especial, decorada con velas y sus flores favoritas, no como un santuario de luto, sino como una celebración de la mujer cuyo amor había hecho posible este momento. Cuando Jimena comenzó a caminar por el pasillo improvisado, escoltada por Joaquín, Emiliano sintió que su corazón podría explotar de gratitud. Este hombre que hacía 2 años había estado convencido de que nunca volvería a experimentar alegría pura, ahora se encontraba rodeado de más amor del que se había atrevido a soñar. La ceremonia fue oficiada por el padre Miguel, un sacerdote maya católico de Valladolid que había conocido a la familia de Paloma y entendía la complejidad hermosa de lo que estaba sucediendo. Había insistido en incluir elementos tanto de la tradición católica como de la espiritualidad maya, reconociendo que esta familia había sido bendecida por fuerzas que trascendían las divisiones religiosas. «Estamos aquí hoy», comenzó el padre Miguel, «no solo para unir a 2 personas en matrimonio, sino para oficializar una familia que ya existe en el corazón. Emiliano y Jimena, ustedes han tomado fragmentos rotos y han construido algo nuevo y hermoso. Mateo y Sebastián, ustedes han recibido el regalo de 2 madres que los aman, una que vive en su memoria y otra que vive en su presente. Los votos que intercambiaron fueron íntimos y específicos, reflejando la jornada extraordinaria que los había llevado a este momento. Jimena», comenzó Emiliano, su voz firme pero cargada de emoción, «cuando llegaste a nuestra casa, no llegaste como salvadora, llegaste como colaboradora en el milagro de convertir el dolor en amor. Me enseñaste que honrar el pasado no significa rechazar el futuro, y que el corazón humano es lo suficientemente grande como para contener múltiples amores sin que ninguno disminuya a los otros. Prometo amarte no solo como esposo, sino como socio en la crianza de estos niños extraordinarios. Prometo construir contigo una familia donde Mateo y Sebastián puedan crecer sabiendo que fueron amados desde antes de nacer y que seguirán siendo amados por toda una red de personas que eligieron ser su familia. Y prometo nunca darte por sentada,
porque sé exactamente lo preciosa que es la segunda oportunidad que me has dado de ser completo. Jimena había estado llorando suavemente desde que comenzó a hablar, pero su voz se mantuvo clara y firme cuando llegó su turno. Emiliano, cuando toqué la puerta de tu casa hace 2 años, pensé que estaba buscando trabajo, pero el universo sabía que estaba buscando mi lugar en el mundo. Me diste la oportunidad de amar a 2 niños como si hubieran sido míos desde el principio, y me enseñaste que la maternidad no siempre comienza con el nacimiento. Prometo construir contigo una familia, donde el dolor y la alegría puedan coexistir, donde el pasado sea honrado y el futuro sea abrazado. Y prometo amarte exactamente como eres, un hombre que tuvo el valor de amar otra vez después de una pérdida devastadora, que eligió construir en lugar de destruir, que me dio la oportunidad de convertirme en la mejor versión de mí misma. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, los gemelos rompieron el protocolo corriendo hacia ellos con gritos de alegría. A veces comienza con la elección. Prometo amar a Mateo y Sebastián con toda la fiereza y ternura que tengo dentro, y prometo enseñarles sobre su primera madre con el mismo amor que les daré como su segunda madre. En lugar de un beso romántico tradicional, la pareja se encontró en el centro de un abrazo familiar que incluía a 2 niños pequeños riéndose y tratando de trepar por ambos al mismo tiempo. La recepción se llevó a cabo en la terraza que daba al mar, con una vista panorámica del Caribe que se extendía hasta el infinito. Esperanza había preparado un banquete que honraba tanto las tradiciones culinarias yucatecas como los gustos personales de la nueva familia. Cochinita pibil, tamales de dulce, sopa de lima y 3 tipos diferentes de mole que habían sido los favoritos de Paloma. Pero el momento más emotivo de la celebración llegó cuando Emiliano se levantó para hacer un brindis, cargando a Mateo en un brazo mientras Jimena sostenía a Sebastián. Quiero agradecerle a algunas personas especiales, comenzó, su voz proyectándose sobre el pequeño grupo de familiares y amigos. Primero a Esperanza, quien mantuvo unida a esta familia cuando yo no tenía la fortaleza para hacerlo. Segundo, a Joaquín, quien me confió a la persona más preciada en su vida y me dio la oportunidad de ganar un hermano además de una esposa. Pero principalmente quiero hablar sobre las 3 mujeres que han definido mi vida como hombre y como padre. Paloma, dijo mirando hacia la fotografía que habían colocado en una mesa de honor. Tú me enseñaste lo que era el amor incondicional. Me diste 2 hijos extraordinarios y me diste la última lección de amor al escribir esas cartas que me ayudaron a encontrar el camino de vuelta a mi corazón. Esta familia existe porque tú tuviste la sabiduría de amar lo suficiente como para desear que siguiéramos siendo felices incluso después de tu partida. Jimena, continuó, volviéndose hacia su nueva esposa, tú me enseñaste que el amor puede ser tanto medicina como aventura. Llegaste a nuestra vida cuando estábamos completamente rotos y nos ayudaste a reconstruirnos no como éramos antes, sino como algo nuevo y hermoso. No reemplazaste a Paloma, completaste la familia que ella comenzó. Y a mis hijos, dijo finalmente, mirando a los gemelos que observaban con esa seriedad especial que los niños pequeños reservan para los momentos importantes. Ustedes me enseñaron que el amor de un padre puede crecer infinitamente. Que puedo amarlos como hijos de Paloma y como hijos de Jimena simultáneamente, porque el amor real no conoce delimitaciones. El brindis terminó con aplausos suaves y muchas lágrimas felices. Pero la sorpresa de la noche aún estaba por venir. Después de la cena, mientras los invitados disfrutaban de música tradicional mexicana, tocada por un trío de mariachis locales, Jimena desapareció por unos minutos. Cuando regresó, cargaba una caja envuelta en papel azul cielo que colocó frente a Emiliano. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Un regalo de bodas, pero no es solo tuyo, es para toda nuestra familia». Dentro de la caja había un álbum de fotografías que Jimena había estado compilando secretamente durante meses. Las primeras páginas contenían fotos de Emiliano y Paloma, su noviazgo, su boda, el embarazo. Luego venían las páginas que documentaban la llegada de los gemelos y los primeros meses difíciles, pero el corazón del álbum estaba en las páginas centrales,
la transformación gradual de una familia rota en una familia sanada. Fotos de Emiliano aprendiendo a cambiar pañales, de los primeros pasos de los gemelos, de cenas familiares, de días en la playa, de momentos cotidianos que se habían convertido en extraordinarios por la cantidad de amor que contenían. Las últimas páginas estaban en blanco, esperando ser llenadas con los recuerdos que vendrían: primeros días de escuela, cumpleaños, vacaciones familiares, graduaciones y todos los momentos grandes y pequeños que definen una vida familiar. «Esto es hermoso», murmuró Emiliano pasando las páginas lentamente. «Pero, ¿por qué decidiste empezar con fotos de Paloma y conmigo?» «Porque esa es la verdadera historia de esta familia», respondió Jimena. «No empezó conmigo. Empezó con el amor que ustedes dos compartieron, con los bebés que ella trajo al mundo, con el fundamento que construyeron juntos. Yo solo soy el siguiente capítulo, no el primer capítulo». Fue en ese momento cuando Emiliano supo, con una certeza que lo tranquilizó completamente, que había elegido a la persona correcta para compartir el resto de su vida. Jimena no había tratado de borrar el pasado o competir con él. Había encontrado la manera de honrarlo mientras construía algo nuevo encima de él. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharan y los gemelos estuvieran dormidos en sus cunas, ahora oficialmente convertidos en hijos de ambos a través del proceso de adopción que habían completado antes de la boda, Emiliano y Jimena se sentaron en la playa privada, donde él le había propuesto matrimonio. «¿En qué piensas?», le preguntó Jimena, acurrucándose contra él mientras observaban las estrellas reflejadas en el agua. «Estoy pensando en lo extraños que son los caminos de la vida», respondió él. «Hace 3 años yo era un hombre que lo tenía todo, una esposa hermosa, una empresa próspera, bebés en camino. Y en una sola noche lo perdí todo, o eso pensé. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no lo perdí todo. Perdí una versión específica de mi felicidad, pero el universo tenía una versión diferente esperándome. Una que no habría podido imaginar, pero que encaja perfectamente con quien me he convertido. ¿No extrañas la simplicidad de antes? ¿Cuando todo parecía más fácil?» Emiliano reflexionó sobre la pregunta durante varios minutos, escuchando el sonido rítmico de las olas. «Extraño a Paloma todos los días», dijo finalmente, «pero no extraño la simplicidad. Porque lo que tenemos ahora es más profundo que simple. Es complejo y hermoso, y ha sido construido conscientemente. Cada día que elegimos amarnos es una decisión, no solo una emoción. ¿Y los gemelos? Los gemelos van a crecer sabiendo que el amor viene en muchas formas diferentes. Van a saber que pueden amar la memoria de una madre que nunca conocieron conscientemente y amar a la madre que eligió amarlos todos los días. Van a entender que las familias no siempre son perfectas o convencionales, pero pueden ser completas, de maneras que trascienden la biología». Jimena sonrió, pensando en los 2 pequeños que dormían en la casa detrás de ellos, ajenos al hecho de que su vida había comenzado con tragedia, pero se había convertido en algo milagroso. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», dijo. «¿Qué?». «Que vamos a envejecer juntos viendo a estos niños convertirse en hombres extraordinarios. Vamos a ver qué tipo de personalidades desarrollan, qué talentos descubren, qué tipo de personas eligen ser. Y vamos a estar allí para todos los momentos, los triunfos y las decepciones, las primeras citas y las graduaciones, los momentos cuando necesiten consejos y los momentos cuando piensen que somos los padres más anticuados del mundo». Emiliano se rió. «Ya estás imaginando nuestras discusiones con adolescentes rebeldes, especialmente las discusiones con adolescentes rebeldes. Esos van a ser algunos de los momentos más importantes». Se quedaron sentados en silencio durante un rato más, ambos procesando la magnitud de lo que habían logrado juntos. Habían tomado una tragedia y la habían transformado en una historia de amor. No una historia de amor simple o sin complicaciones, sino una que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro. «¿Alguna vez imaginas qué habría pensado Paloma de todo esto?», preguntó Jimena. «Creo que habría estado orgullosa de todos nosotros», respondió Emiliano sin vacilación. «Creo que habría estado especialmente orgullosa de ti». «¿Por qué de mí?».
porque hiciste exactamente lo que ella pidió en esas cartas. Amaste a sus bebés como si fueran tuyos. Me ayudaste a recordar cómo ser padre, y construiste una familia donde todos pueden prosperar. Pero más que eso, lo hiciste con gracia. Nunca trataste de competir con su memoria. La incluiste. Cuando finalmente entraron a la casa, ya cerca de la medianoche, se detuvieron en el cuarto de los gemelos para su ritual nocturno de verlos dormir. Mateo estaba acurrucado con su avión de madera favorito, mientras Sebastián había logrado desarmar completamente su cuna, y dormía rodeado de mantas y peluches en una configuración que solo tenía sentido para él. «Son perfectos», murmuró Jimena. «Son nuestros», respondió Emiliano, envolviendo sus brazos alrededor de su nueva esposa. Y mientras se dirigían hacia el dorminio principal que ahora compartirían oficialmente como matrimonio, ambos sabían que habían logrado algo extraordinario. Habían tomado los fragmentos rotos de dos vidas separadas y los habían tejido juntos para crear algo nuevo, hermoso y duradero. La familia Castillo estaba finalmente completa, no porque no faltara nadie, sino porque todos los que estaban presentes habían elegido estar allí. Y esa elección consciente y diaria de amarse unos a otros, incluso en los momentos difíciles que inevitablemente vendrían, era lo que los haría invencibles. 3 años después de que Jimena tocara por primera vez los portones de hierro forjado de la mansión en Playa Car, la casa resonaba no con el llanto desesperado de bebés sin consuelo, sino con las risas de 2 niños pequeños que sabían, sin lugar a dudas, que eran amados, deseados y valorados por una familia que había sido construida con intención, dedicación y un amor que había demostrado ser más fuerte que la pérdida. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Emiliano, Jimena, Mateo y Sebastián los haya conmovido tanto como nos conmovió a nosotros al narrarla. Esta hermosa familia nos enseñó que el amor verdadero no siempre llega como esperamos, pero siempre llega en el momento exacto que necesitamos. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran cómo las familias pueden reconstruirse después de la pérdida. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que celebran la resistencia del corazón humano y la capacidad infinita que tenemos para sanar y amar de nuevo. Cuéntenos en los comentarios, ¿han vivido ustedes una experiencia donde el final resultó ser un nuevo y hermoso comienzo? Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias historias de esperanza y renovación.